Bienvenidos a Lotería de Horror, damas y caballeros, y esta vez vamos a hablar de una película de horror que está basada en un videojuego. Por supuesto estamos hablando de Silent Hill, o bien también conocida como Terror en Silent Hill. Ahora, la franquicia de videojuegos Silent Hill es una de mis cosas preferidas de todos los tiempos. Son juegos muy terroríficos, juegos muy divertidos también, bastante memorables con increíble música y por supuesto memorables personajes así como grandiosas historias. Así que por supuesto cuando un filme se anunció basado en estos videojuegos, era un buen motivo para emocionarse. Después de todo ya teníamos muy buenas, grandiosas historias en los videojuegos, así que lo único que esta película debió hacer fue simplemente hacer eso, pero en película. Y la película Terror en Silent Hill se basa en los eventos del primer juego, solo que obviamente completamente diferentes también. En lugar de centrarnos en Harry Mason, en lo que busca a su hija adoptiva Cheryl en el pueblo de Silent Hill, en su lugar tenemos a Rose de Silva, interpretada por Radha Mitchell, la cual va a buscar a su hija adoptiva Sharon, así es Sharon, no Cheryl, en el pueblo de Silent Hill. Ahora, ¿qué estaban haciendo estas dos, madre e hija adoptiva, en el pueblo de Silent Hill? Bueno, iban ahí porque al parecer esta hija adoptiva se la pasaba gritando de que quería ir a Silent Hill solo para que después no recordara nada unos minutos después. Así que sin ni siquiera decirle al esposo de que va a llevarla ahí, bueno, se llevó a su hija adoptiva a Silent Hill y desde ahí los eventos vaya que son bastante similares a los del primer juego, hasta que eventualmente no lo son. Y mientras tenemos a Rose simplemente yendo por el pueblo de Silent Hill buscando a su hija adoptiva Sharon, bueno, tendremos también a Sean Bean en esta película interpretando a Christopher de Silva, el cual simplemente va a ir por aquí y por allá investigando la misma información que Rose ya va a descubrir por ella misma en el pueblo de Silent Hill. Y sí, tenemos a un personaje directamente de los videojuegos aquí, en este caso la oficial de policía Sybil, y va a acompañar a Rose en esta aventura bastante terrorífica para buscar a su hija. Hablar de la película de Silent Hill es un poco extraño porque se puede decir que es muy fiel a los videojuegos, pero al mismo tiempo no tanto. Porque verán, la primera vez que Rose entra al pueblo de Silent Hill buscando a su hija Sharon, bueno, esa secuencia parece casi completamente sacada del primer videojuego, y de verdad es la mejor parte de toda la película. La ambientación está muy bien recreada, solo que obviamente en forma de película, lo cual ya se esperaba después de todos los videojuegos en sí ya eran bastante cinemáticos, así que poner eso en una pantalla grande, vaya que de verdad funcionaba. Y claro, tenemos ángulos de cámara que también parecen imitar a los que estaban en el juego original, todo es recreado de una manera bastante increíble en estos minutos de la película. Y no solo eso, sino que la música de esta escena, y de hecho de toda la película, son simplemente arreglos de música que vienen directamente de los juegos de Silent Hill. Incluso a veces simplemente ponen música directo de esos juegos sin ningún arreglo. Honestamente me gustaría que más películas de videojuegos hicieran esto. Pero también tenemos otros detalles, sobre todo en la historia, que es quizás en el área más importante, donde tenemos cosas diferentes que a fin de cuentas son mucho menos interesantes que lo que sucede en el juego. Así es, Silent Hill, conocido por sus grandiosas historias y grandiosos personajes, desafortunadamente no tiene una grandiosa historia o grandiosos personajes en este filme. Y no solo eso, sino que claro, hay muchas referencias, muchos monstruos a otros juegos de más adelante, excepto que monstruos de más adelante en los juegos tienen un significado con los personajes en sí. Muchos de los monstruos o de los eventos terribles que suceden ahí, en la versión más cruda, más cruel de Silent Hill, bueno, mucho de ello a veces es reflejo de los personajes, lo cual nos lleva eventualmente a saber más de los personajes en los juegos. Excepto que aquí en el filme realmente todo lo que sucede en el pueblo no tiene nada que ver con Rose, simplemente ella está ahí para buscar a su hija y reacciona a todo lo que está en el pueblo y eso es todo. Claro, se puede decir que ese era el rol de Harry en el primer juego, pero todavía se sentía que de hecho esta historia se trataba bastante de él, mientras que aquí Rose simplemente está buscando a su hija y eso realmente parece ser todo. Y también tenemos estos cambios en los que realmente no entiendo por qué los hicieron. Estoy hablando de cambios que son tan mínimos o demasiado cercanos al original al punto de que te preguntas por qué rayos cambiaron esta cosa. Por ejemplo, la hija adoptiva aquí, que eventualmente tiene que ver con Alessa y todo eso, la historia del pueblo. Bueno, en lugar de llamarse Cheryl, se llama Sharon. Realmente no entiendo por qué el cambio, sobre todo cuando suena tan similar, y también obviamente tenemos el hecho de que sí hay un culto en este pueblo, igual que en el juego original, en los juegos originales, excepto que en el juego el culto está ahí para tratar de revivir a un dios de la muerte, o al menos a una especie de dios, mientras que en la película este culto parece estar en contra de cualquier otra cosa que no sea religiosa, lo cual irónicamente obviamente hace de ellos unas personas muy satánicas. Y también tenemos al personaje de Talia Gillespie, la cual en el juego original era una de las villanas, si no es que la villana principal, y aquí en el filme sí tenemos a un personaje bastante similar a Talia Gillespie, excepto que no es Dalia. Dalia es otro personaje en este filme que parece ser completamente inocente, completamente diferente a lo del juego. Pero ya tenemos a un personaje llamado Christabella en esta película, que más bien debería ser Talia Gillespie basado en todas las acciones que toma.
Una vez más, no entiendo por qué tenemos cambios que sí son diferentes, pero al mismo tiempo son demasiado cercanos al juego original, porque a fin de cuentas también muchos de estos cambios realmente hacen de la historia y de la película en sí algo mucho menos interesante que lo que tuvimos en los juegos. No tenemos personajes muy memorables, los personajes que vienen directamente del juego tienen una participación bastante mínima y realmente no tan importante o tan impactante como en los juegos. Algunos de los monstruos, ok, qué bueno verlos ahí, pero otros que se supone significan mucho para ciertos personajes, no significan nada para los personajes de este filme. Y la historia en general, debido a los cambios, bueno, es una historia más genérica, más aburrida, nada muy especial, nada similar a lo que vemos en los juegos de Silent Hill. Y eso es bastante decepcionante, sobre todo porque, una vez más, hay muchos otros detalles que sí son bastante fieles. En todo caso lo llamaría una adaptación competente, pero desafortunadamente no logra su objetivo. Pero bueno, claro, no todo es absolutamente malo. Como dije, sí tenemos unas secuencias que son similares al juego, quedan bastante fiel y se sienten bastante bien en la película. La música, como dije, viene directamente de los juegos, a veces con unos cuantos cambios, pero a fin de cuentas todavía la música de los juegos, y bueno, la música de esos juegos ya era grandiosa, así que por supuesto que lo es aquí también. De hecho, cuando la película inicia, escuchamos el tema original de Silent Hill del primer juego, y eso, debo admitir, me puso un poco emocionado cuando vi la película. Todavía cuando la vuelvo a ver el día de hoy, eso me pone un poco más emocionado, a pesar de que ya sé que la película en sí realmente no es nada satisfactoria, pero bueno, tiene sus momentos. Las actuaciones están ok, tenemos a muy buenos actores, si tan solo tuvieran mejores personajes, un mejor guión, los efectos especiales por su mayoría quedan todavía bastante bien, visualmente es una película bastante buena de hecho. Y también cabe decir por supuesto que algunos de los juegos más adelante de Silent Hill, de hecho agarraron ciertos detalles estéticos de esta película para ponerlos en los juegos. Un ejemplo, como las personas se transportan a la versión más cruda, más cruel de Silent Hill. A fin de cuentas, Silent Hill es una adaptación que definitivamente es mucho más decente que muchas de las que tuvimos en su época. Es decir, esta era la época donde teníamos esas películas de Resident Evil que realmente no deberían llamarse Resident Evil, se debería llamar Milla Jovovich la aburridamente invencible parte 1 a la 6. Así que sí, en comparación a esas películas, digamos, obviamente Silent Hill va a resaltar mucho, pero aún así todavía en comparación a otras adaptaciones que hemos tenido el día de hoy, como la película de Sonic o la película de Detective Pikachu e incluso esa nueva versión de Lara Croft, sí, Silent Hill realmente se ve como otra adaptación que a fin de cuentas falla. Pero bueno, al menos lo intenta y a veces lo logra definitivamente. La película, como dije, tiene sus detalles y eso es algo que no se le puede quitar realmente. Y aceptémoslo, al menos no es la secuela. La terrible, terrible secuela. A fin de cuentas, si quieren una película de horror algo interesante, no necesariamente buena o satisfactoria, pero interesante, les recomendaría Terror en Silent Hill. Pero si quieren una buena adaptación de videojuegos o una película en general bastante terrorífica, deberían buscar en otro lado. En fin, eso fue todo en esta ocasión, damas y caballeros. La próxima vez vamos a hablar de una de las películas clásicas de Universal de horror, porque obviamente no podemos pasar un octubre sin haber hablado de alguna de estas películas clásicas de horror. Y mientras tanto no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.